Veo que algunos esta semana se han dedicado a recuperar el primer amor que habían dejado y eso pues siempre es una buena noticia porque no hay nada como estar con el Señor, ¿no? Nuestro primer llamado, nuestro llamado más importante y sin el cual no podemos tener todo lo demás en perfectas condiciones. Ese llamado primario y original es a pasar tiempo de calidad con Dios. Nuestro Dios habla ese lenguaje. Nuestro Dios habla el tiempo de calidad. Yo creo que los habla todos. También habla el de servicio, también habla el de los regalos, como son la adoración y todo. Pero el tiempo de calidad es insustituible. A Dios le encanta pasar tiempo contigo y solo contigo, que lo sepas. Entonces, pues bueno, estamos muy contentos. Vamos a seguir con nuestra serie de los mensajes que Dios le dio a las iglesias de Asia a través del apóstol Juan. Son 7 mensajes para 7 iglesias. Ellos tenían que dar a conocer también los mensajes al resto de las iglesias. Históricamente se piensa que esas 7 iglesias en el orden en que están puestas allí, la semana pasada vimos la iglesia de Éfeso, hoy toca la iglesia de Esmirna, que significa mirra, eran etapas que la iglesia del Señor, desde que Jesús la estableció, ha estado viviendo hasta que el Señor regrese por segunda vez. Y entonces, bueno, esta iglesia de Esmirna representaría como la segunda etapa de la iglesia, más o menos según los teólogos y los que han estudiado esto a fondo, probablemente desde el año 100 después de Cristo, cuando ya habían muerto todos los apóstoles, hasta el año 300 y pico de nuestra era. Pero independientemente de ese carácter histórico, nosotros vamos a entender que a través de lo que Dios le dijo en aquel tiempo a aquellas iglesias, también Dios nos está hablando hoy. Amén. Bueno, pues quiero contaros que hace muchos años mi madre tenía, mis padres tenían 2 perros, boxer, y ellos viven en una parcela con una casa y entonces esos boxer cuidaban perfectamente la propiedad. Eran los que no conocéis, los boxer tienen la cara así aplastada, parece que se han chocado contra el cristal, ¿no? ¡Pah! Y se han quedado ahí arrugados y parece que tienen cara de mala leche, pero son perros de verdad muy fieles, muy juguetones, pero tienen cara como de enfadados, como que tú ves un perro por la valla, un perro boxer y tú dices, no, yo ahí no salto porque me devora en 5 minutos. También tenían un gato, el gato se llamaba León. Era un gato callejero. Simplemente un día descubrieron que había ratones en el garaje y dijeron lo mejor es tener un gato que los ahuyente, que los cace y así nos libramos de los ratones. Y estos 2 boxer, Rufo y Tara, eran macho y hembra, pues no es que les agradara demasiado la compañía de León, porque León era un gato y ellos eran perros y instintivamente pues había ahí una cosa fea, ¿no? Y muchas veces León tenía que estar mirando a sus 4 costados, por arriba, por abajo, porque si podían, estos le iban a dar algún susto. Y yo creo que algún día, agobiado por las circunstancias, León se escapó de la finca, se escapó de la parcela y fue a dar una vuelta por ahí. Los gatos hacen mucho esto, ¿verdad? Son muy picos pardos. Y entonces se fue a dar una vuelta y salió. Y todos estábamos pensando, ¿dónde estará León? Está tardando mucho en volver, porque otras veces salía y regresaba a las pocas horas, y siempre o por la noche, porque ahí tenía su comidita, su buen trato. Y esa noche León no volvió. Y a la mañana siguiente, León apareció arrastrando las piernas de atrás, y él iba andando solo con las de adelante. Bueno, evidentemente nos asustamos mucho. ¿Qué le pasa a este gato? ¿Algún coche le ha atropellado? ¿Alguien le ha dado con un palo? No sabemos qué le pasó. Tenía la columna vertebral partida, se quedó inválido, no podía, de aquí para abajo no le funcionaba nada, entonces no podía orinar, se le inflaba, había que andar, bueno, era un problemón. El veterinario dijo, tenemos que sacrificar este animal porque o sea, no puede vivir en estas condiciones. Y el pobre león, pues lo inyectaron una cosita y pasó a mejor vida. ¿Y por qué cuento esto? Porque a veces
a veces nos cuesta a nosotros entender que algunas circunstancias, aunque sean molestas, aunque sean un poco incómodas para nosotros, van a ser necesarias para nosotros. Y algunos creen que cuando hay algún trato dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, pues deciden como, voy a ver qué hay por fuera, voy a ver qué hay allá. León siempre volvía, porque él sabía que en casa tenía comida, agua, y si hacía mucho frío tenía su mantita, y se vivía mucho mejor en casa que fuera. Aunque fuera parecía que había muchas cosas llamativas, había otras gatas y había muchas cosas, pero como en la casa de Dios no se está en ningún sitio. Alguien tiene que oír esto esta mañana. El salmista lo dijo así, Salmo 84:10, mejor es un día a la puerta de tus atrios, en tus atrios, que 1000 días en la calle. Mejor es un día. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, por allá afuera donde no sabe uno muy bien qué se va a encontrar. Y bueno, lo quiero dejar ahí porque hoy vamos a hablar de pruebas y muchas veces, estando en la vida cristiana, Dios va a permitir o Él mismo va a favorecer que vengan pruebas a nuestra vida, pruebas que nos van a incomodar, pruebas que a veces son dolorosas, pruebas que a veces no comprendemos qué es lo que está pasando. Y la tentación puede ser, voy a saltar la valla y voy a irme a otro lugar donde las cosas sean de otra manera. Pero no lo hagas, porque hagamos como el salmista, prefiero estar en la casa de Dios, escogería antes estar, aunque sea a la puerta de la casa de mi Dios, que estar 1000 días por ahí buscando no sé qué voy a encontrar, no sé en qué condiciones voy a quedar. Así le pasó al hijo pródigo también, era como león, un día decidió, voy a ver qué hay allí fuera. Y tuvo que volver con el rabo entre las piernas, ¿no? Tuvo que volver a humillarse, pedir perdón y reconocer que allá afuera no había nada, que había perdido dinero, tiempo, dignidad, identidad y de todo. Y cuando tuvo miedo y estaba angustiado, regresó a la casa. Muy bien, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Entonces recordemos esto, no seamos como león, ¿sí? Y escojamos permanecer en la casa de Dios, aunque en la casa de Dios haya un par de boxers que nos incomodan, aunque haya alguien que me ha puesto mala cara, alguien que me dijo algo que no me gustó, me corrigieron y eso me molestó, me dijeron algo y me instruyeron y a mí nadie me dice nada. Bueno, aunque haya esos boxers que parecen muy fieros pero no lo son, preferimos estar en la casa de Dios. Apocalipsis 2 nos habla del mensaje a la iglesia de Esmirna y lo vamos a leer juntos del 8 al 11. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Acuérdate que Esmirna, la palabra en griego es la misma que se utiliza, la misma raíz que se utiliza para mirra. De hecho, Esmirna era una gran comercializadora en aquellos tiempos, hace 2000 años, 1900 años, de la mirra, del producto de la mirra. Acordaos que la mirra es uno de los componentes que tiene el aceite de la unción. Está descrito en la palabra de Dios cómo se fabricaba ese aceite. Además de aceite de oliva, uno de los componentes era la mirra. La mirra siempre nos representa el sufrimiento. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ese ángel, veíamos la semana pasada, que probablemente se refiere al pastor de la iglesia. Hace 1900 años, el pastor de la iglesia de Esmirna era un tal Policarpo. Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan, el que está escribiendo estas revelaciones porque Dios se las entrega a él. Policarpo fue discípulo de Juan, del apóstol Juan, no de Juan el Bautista, del apóstol Juan. Y este Policarpo era en aquel tiempo el obispo, el líder, el pastor, el jefe en la iglesia de Esmirna. Y le dice: escríbele, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es ese? Jesucristo, sí, dilo sin miedo, Jesucristo. Veíamos la semana pasada que Jesús, cada vez que le da un mensaje a estas iglesias, él mismo se presenta con unos atributos diferentes. En un caso de una manera, en otro de otra. A esta iglesia,
Jesús se presenta diciendo: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió. ¿Por qué se presenta de esta manera? Luego lo vamos a descubrir, pero tiene que ver con el mensaje que les da a ellos, ¿sí? Como les da un mensaje que va dirigido precisamente hacia una cuestión de sufrimiento y de muerte, Jesús se presenta a ellos como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Muy bien, se presenta de esa manera y dice, versículo 9, yo conozco tus obras. La semana pasada vimos que a todas las iglesias les comienza diciendo este mismo mensaje: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Bueno, es un mensaje de los 7 mensajes que hay a las iglesias en Apocalipsis. Esta es una de las 2 iglesias, la otra es Filadelfia, que no tiene ningún regaño. No es una iglesia a la que Jesús viene a decirle: oye, esto lo estás haciendo mal, has dejado tu primer amor, estás tibio, lo que sea. No, no, no. A esta iglesia no le encuentra ninguna pega, o al menos no es el tiempo de decírselo. No era una iglesia perfecta, evidentemente, pero el mensaje no es para reprender algo, para corregir algo deficiente. En todo caso, vemos que es un mensaje que viene a traerles esperanza, viene a decirles: oye, vas a pasar por una situación difícil, prepárate, sé fiel hasta la muerte. Y esto es interesante porque a veces hay gente que me dice: he tenido un sueño, y me cuentan el sueño, y en el sueño, qué sé yo, alguien se va a morir o algo terrible pasa, y entonces me dicen: bueno, oremos para que no pase. Digo: no, oremos para prepararnos. Porque a veces Dios te da sueños, te da visiones, te da mensajes, te muestra cosas, pero no es para que tú ores y que no pasen. Es para que cuando llegue ese momento tú estés firme, tú estés prevenido, tú estés en guardia, ¿sí? Es como quizá el diablo quiere sorprenderte en un ataque repentino, pero Dios te está avisando para que no te pille desprevenido. Simplemente, en cualquier caso, esta iglesia no tenía que orar para que estas cosas no pasaran. Esta iglesia lo que tenía que hacer era prepararse para que cuando viniera ese ataque intenso, ellos estuvieran firmes en su fe. Muy bien, entonces, analizando un poquito este mensaje, vemos que primero le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. 3 cosas. Después viene una cuarta que están soportando. La parte de conocer tus obras, ya hablamos la semana pasada. Dios conoce exactamente todo lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, qué fruto tenemos, dónde no tenemos fruto, cómo estamos. Conoce nuestros pensamientos. Es asombroso, y nunca te olvides de eso, que Dios conoce tus pensamientos. Quizá tú puedes engañar a tu esposo, a tu esposa, tus padres, quizá tú puedes engañar a tus líderes, a tus pastores, pero nunca vas a poder ocultar lo que tú piensas a los ojos de Dios. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. A mí eso no me asusta, a mí eso me da tranquilidad, a mí eso me da seguridad, porque si yo vengo a la presencia de Dios y estoy mal y tengo pensamientos quizá de ira contra alguien, quizá tengo pensamientos de envidia, quizá tengo pensamientos de miedo, y yo sé que eso no se lo puedo esconder al Señor. ¿De qué me serviría a mí venir en mi devocional por la mañana y presentarme delante de Dios y decir: bueno, Dios, te alabo porque estoy súper bien, estoy súper contento? Y Dios diría: ¿este está bobo o qué? ¿Con quién piensa que está hablando? No podemos esconder nada de Dios. Ahora, le dice entonces 3 cosas aquí que vienen a continuación. Dice: conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero tú eres rico,
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La blasfemia es lo mismo que maldecir, la maledicencia de esos que vienen contra ti. 3 cosas que ellos están soportando. Tribulación. Bueno, ya era una iglesia que estaba siendo perseguida. Ya era una iglesia que estaba viviendo en dificultades. Ya era una iglesia que tenía enemigos. Y esa palabra tribulación es como cuando un jugador mete un gol y se tira ahí en la hierba y vienen todos los compañeros y boom, 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 y el de abajo, no puedo respirar. La presión, eso es lo que se siente en la tribulación. Y muchos hoy en día experimentan este tipo de asfixia, ¿no? Por el estrés, por el control, porque queremos tener todo bajo nuestras manos y no se puede. Bueno, esta iglesia estaba siendo oprimida socialmente, estaba viviendo en una estrechez socialmente hablando que les apretaba. Dice, Dios, yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé que tú no estás viviendo un momento como de tranquilidad. Estás viviendo un momento de tribulación o una etapa de tribulación. Y vamos a ver y vamos a entender que históricamente la vida de la iglesia de Esmirna, históricamente duró mucho tiempo esa tribulación. Venían 10 días muy intensos, muy críticos, pero la iglesia de Esmirna en general fue una iglesia perseguida, fue una iglesia mártir. Yo no sé si tú sabes, pero los estudiosos, los teólogos que han estudiado el cristianismo de aquella época, dicen que entre el año 100 y el año 300 aproximadamente hubo más de 5 millones de cristianos que fueron martirizados. 5 millones de cristianos que fueron martirizados en esta zona de Asia, ¿sí? Por donde se empezó a expandir el cristianismo con los viajes misioneros de Pablo. 5 millones, mira, en el año 2023, en el año pasado, 2023, según el Ministerio de Puertas Abiertas, que es un ministerio cristiano que ayuda a la iglesia perseguida en todo el mundo y a la cual, a esa ONG cristiana, nosotros ofrendamos habitualmente como iglesia, porque me parece justo tener que hacerlo así. Parte de vuestros diezmos van dedicados a ofrendar a este ministerio. Dice que 1 de cada 5 cristianos en Asia sufrieron persecución por ser cristianos, solo por el hecho de ser cristianos. 1 de cada 5. 2 de cada 5 en Asia, perdón, 1 de cada 5 en África, 2 de cada 5 en Asia, se incrementa el porcentaje, fueron perseguidos por ser cristianos. En América Latina, donde hay un boom de iglesias evangélicas, 1 de cada 16 cristianos todavía está siendo perseguido. En la lista de países con el índice de persecución más alto, Cuba está en el puesto número 22. Evidentemente los primeros países, la mayoría son musulmanes, pero Cuba está en el número 22. El número 1, ¿sabéis quién es? A ver quién se aventura. A ver, Rusia, ¿quién? Portugal, no. Corea del Norte. Evidentemente por ahí también está China, hay otros. Pero Cuba, ¿quién diría que en Cuba se persigue a los cristianos? Está en el puesto número 22 de peligrosidad para el cristiano. Nicaragua está en el puesto número 30. Pero te vas a sorprender más. Colombia está en el 34. México está en el 37. Y eso son datos actuales. Datos actuales. Hay gente que está siendo perseguida. En el año pasado, casi 5,000 personas, 4,998 personas cristianas fueron asesinadas. 5,000 personas asesinadas solo por ser cristianos y no negar su fe. Más de 4,000 personas fueron detenidas y algunos de ellos encarcelados solo por ser cristianos. Casi 15,000 templos cristianos, católicos, ortodoxos, evangélicos, fueron atacados. El mes de enero de este año, en Estambul, el mismo país donde estaba Esmirna, en Estambul un tipo entró
en un templo el domingo a la hora del culto dominical y empezó a disparar y mató 2 personas. Así, de la nada. Un loco malo, claro, porque raramente vemos que los locos sean buenos, ¿no? Es un loco malo. Pero hace un par de semanas una persona entró en la iglesia de Leywood y también empezó a disparar a los creyentes, media hora antes del culto hispanohablante de aquella ciudad. Bueno, todavía en el día de hoy vemos que hay una iglesia perseguida. Y son datos. Mira, hay este ministerio de Puertas Abiertas, tú puedes buscarlo en Google, puertasabiertas.org, y tú te puedes suscribir a su canal de YouTube. Ellos van subiendo vídeos con las noticias de ataques, de persecuciones, leyes en contra de los cristianos. Tú puedes hacer un donativo allí. Bueno, puedes recibir incluso folletos en la parte de aquí de la iglesia cuando salimos, porque ahora entramos por el patio, pero cuando salimos muchas veces encima de ese mueble están las revistas mensuales que nos mandan y ahí hay testimonios que cuentan cómo vieron, por ejemplo, llegar un grupo terrorista y matar a toda la gente de un poblado y quedaron allí los niños huérfanos y solos, y solamente el ataque fue porque eran cristianos, no era por economía, no era por política, no, solamente porque era un poblado cristiano o mayoritariamente cristiano. Es algo terrible, está sucediendo. La iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida, era una iglesia que socialmente estaba oprimida. Fíjate que Esmirna hoy en día es una ciudad musulmana, como todo Turquía, y se le conoce como la Esmirna infiel, porque para los musulmanes Esmirna sigue siendo infiel porque siempre tuvo una tendencia, un remanente de gente cristiana allí. Y yo creo que fue por la resistencia de aquellos primeros cristianos. Vamos a seguir leyendo. Otra situación que vivía esta iglesia era la pobreza. Dice, yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Ahora, y esto es como, parece una contradicción. Yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Dios no les está regañando por ser pobres. Dios está reconociendo sus condiciones. Sois una iglesia pobre. Ahora, ¿por qué la iglesia de Esmirna sería una iglesia pobre si Esmirna era una capital económica, era una potencia económica? En aquel tiempo tenía un puerto espectacularmente grande, activo, había muchísimo comercio. Era una ciudad para prosperar. El que llegaba allí era porque había oportunidades. Sin embargo, vemos que la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, literalmente pobre en recursos económicos. Era una iglesia que no tenía, y los cristianos de la iglesia, los miembros de esa iglesia, eran gente literalmente pobre. No pobres en espíritu solamente, aquí se refiere a pobreza material. No tenían recursos. ¿Por qué razón ellos habrían llegado a ese punto de pobreza? Seguramente porque una vez que ellos se convierten al cristianismo y entienden que no pueden robar, que no pueden mentir, que no pueden ir en contra de las autoridades, pues a ellos evidentemente se les cierran muchas puertas y muchas oportunidades de negocio. La gente cuando viene a contratar con ellos le dice, oye, pues dame tal, pero no declaremos impuestos, pero no hagamos aquello, pero no estafemos al otro. Tú pon aquí que van 100 sacos, pero tú pones 80 y yo te doy a ti la comisión. Y ellos dijeron, no, yo estas cosas de esta manera ya no seguimos trabajando. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Claro, eso empezó a provocar que tuvieran dificultades económicas. Pero, sin embargo, el Señor dice, conozco tu pobreza, pero eres rico. Y me encanta esto porque eran pobres materialmente, pero ellos sabían en su corazón que tenían la mayor riqueza. ¿Y cuál era la mayor riqueza? Jesucristo. Ellos eran ricos en el Señor y por eso estaban contentos. Ellos nunca se quejaron de su pobreza. Ellos no dijeron, bueno, y esta carta que nos llega aquí, pues más bien que el Señor nos dé algo de recursos económicos. No, ellos eran ricos. Esto me recuerda a la parábola que cuenta el Señor Jesús de el reino de los cielos, que es semejante a un hombre que halló un tesoro
escondido en el campo, y el hombre fue y lo dejó otra vez escondido, vendió todas sus propiedades para comprar este campo. Y dijo, este es mi tesoro. Yo soy rico porque ahora tengo a Jesucristo. O aquel otro que se dedicaba a buscar perlas y halló una perla preciosa, única. No había otra perla como esa. Y dice que hizo lo mismo. Vendió todo lo que tenía para comprar esta única perla. Así es el reino de los cielos, y así era para los de Esmirna. Ellos no sufrían por tener pocas cosas materiales. Ellos estaban contentos, aprendieron el secreto del contentamiento con lo que tenían. Y eran pobres materialmente, no tenían iPhone, no tenían casa, no tenían muchos recursos, no tenían cosas, no tenían propiedades, pero eran ricos en todo. Eran ricos, sus familias vivían como ricos. Recuerdo que nuestra pastora Emma muchas veces me pregunta, Carlos, ¿cómo les va a tus hermanos que no son creyentes? Yo digo, les va bien, Emma, les va bien, tienen buenos trabajos, tienen buena economía, pues mira, están casados, tienen hijos, dice, y luego me pregunta, ¿y tú vives mejor que ellos? Y yo digo, yo 100 veces mejor. No hago los viajes que ellos hacen cada año a un lugar del planeta. Quizá no tengo una casa en propiedad tan grande como la que ellos tienen, pero yo vivo mejor, yo lo sé. Yo no soy pobre materialmente hablando, pero sí sé una cosa, y es que tengo la mayor riqueza y está en mi corazón, y es Jesucristo. Ese es el mayor tesoro que tengo. Por eso esta iglesia, Jesús le dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. San Agustín decía, no es más feliz y no es más rico aquel que tiene más cosas, sino aquel que menos necesita, que menos necesidades se ha autoimpuesto. Y en este sentido quiero avisarte que tengas mucho cuidado con la publicidad, porque la publicidad solamente tiene un objetivo, y es crearte una necesidad que seguramente no tienes, pero que después que has visto la publicidad crees que tienes. Y como tienes esa necesidad, entonces la tienes que satisfacer. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tú ves el anuncio del Corte Inglés y dice, llega la primavera y está aquí la moda en el Corte Inglés y tú te lo mereces. Y entonces tú te quedas con, sí, claro, yo me lo merezco. Uy, yo trabajo mucho, madrugo todos los días, yo soy como un jabato, voy en el metro, tengo que ir hasta no sé dónde, yo me lo merezco, me lo voy a comprar. Te creó la necesidad, te creó la necesidad. Y muchas veces no es una necesidad real. Yo diría que el 99,9% no es una necesidad real, pero allí nos colaron el gol y nosotros nos lo comemos, pero así, con patatas. Muy bien. No era una iglesia rica, sino pobre materialmente, pero rica, muy rica en el Señor, y ellos lo disfrutaban de esa manera. Ellos sabían que su mayor riqueza no eran las cosas materiales, ni siquiera las personas que los rodeaban, era Jesucristo mismo. Muy bien, también tenían otra característica en esta iglesia, y es que había un grupo de judíos, seguramente religiosos, probablemente fariseos. Acuérdate que los fariseos iban por todo el Mediterráneo tratando de localizar a los cristianos. Así estaba Saulo de Tarso cuando se encuentra con el Señor camino a Damasco. Él iba a Damasco, imagínate, fuera de Israel, a buscar cristianos para encarcelarlos, para traerlos a Jerusalén, juzgarlos, obligar a esas personas a que negaran a Jesucristo y confesaran que solamente la ley de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso se ve que en Esmirna, que estamos hablando de Turquía, está más lejos todavía que Damasco, bueno, llegaban judíos o vivían incluso judíos y blasfemaban contra los cristianos. ¿Qué les dirían? Yo no sé qué les dirían. Probablemente les dirían, bueno, como le decían a Jesús, ¿no? Tú eres un hereje, tú eres hijo del diablo,
tú estás en contra de Roma y del emperador, cualquier cantidad de calumnias y de blasfemias y de maledicencias les decían a esta iglesia. O sea, era una iglesia con un bullying terrible. Socialmente estaban aislados para los vínculos económicos, tenían dificultades, pero religiosamente también sufrían ese bullying de parte de los judíos. Y el Señor dice, mira, yo soporto, yo veo todo lo que tú estás soportando. Estás soportando tribulación, estás soportando pobreza, estás soportando la maledicencia de estas personas. Natalia y yo hemos experimentado esto. Al principio de nuestra conversión, nosotros experimentábamos muchas palabras en contra de nuestra fe, en contra de nuestros pastores y en contra de nuestra iglesia por parte de nuestros padres, tanto de los suyos como de los míos. Y yo digo que bendita la hora de aquella prueba, de aquella oposición, porque eso nos ayudó a definirnos. Luego vamos a hablar de eso. Escuchaba un pastor mexicano que decía que a día de hoy en México hay familias que cuando un miembro de la familia se convierte al cristianismo, no lo dejan entrar en casa. Eso ocurre a día de hoy en estados como el de Chiapas. ¿Hay algún mexicano aquí o no? ¿No hay ningún mexicano? Y vemos que México es una nación que tiene un mover cristiano impresionante. Hay iglesias muy bonitas, muy florecientes, muy misioneras que están en México. Y por otro lado, vemos una persecución todavía, acuérdate, México está en el puesto 37, contra los cristianos. Bueno, eso está pasando a día de hoy. Lo siguiente que Dios le dice a esta iglesia es: no temas en nada, versículo 10, lo que vas a padecer. No temas. Esta es una de las palabras, una de las frases, yo creo que preferidas de Dios. Según algunos que se han dedicado a contar cuántas veces en sus diferentes acepciones y tiempos verbales está escrito no temas en la Biblia, algunos han llegado a contar 365 veces, una para cada día del año. Dios diciéndote, no temas. Te levantas un día y no sabes si el jefe te va a renovar el contrato y Dios te dice, no temas. Viene y el casero te dice, te tienes que ir de la habitación y tienes que dejarme esto y me desalojas lo antes posible, y Dios te dice, no temas. Vas al médico, te dan un diagnóstico fuerte y Dios te dice, no temas. Ayer estaban enterrando a un sobrino de un pastor que es amigo de la CCI, que es Armando Alducin. Su sobrino con 26 años murió. No sé exactamente cómo fue el proceso final, pero todo empezó con un cáncer, un tumor en la nariz. Y después de un año batallando y batallando, finalmente el joven ha muerto. Pero yo estaba viendo cómo él, antes de morir, estaba dando unas clases de discipulado a unos jóvenes, y él estaba sin pelo porque se le había caído por la quimioterapia, y todavía tenía un cierto buen aspecto. Y es impresionante porque él decía cosas como, mira, yo no sé si Dios me va a sanar del todo o si Dios me va a llevar a su presencia, pero yo sé que me voy para el cielo. ¿Por qué? ¡Pum! Y empezaba a compartir el evangelio a los jóvenes, ¿no? Porque él tenía esa seguridad de que se iba para el cielo. Su viuda, una chica joven como él, guapa, y en el funeral estaba diciendo, si yo me tuviera que volver a casar con Estéfano, se llamaba, con Estéfano, sabiendo que Dios se lo va a llevar con 26 años a su presencia, yo me volvería a casar. O sea, unas cosas tan preciosas que solo pueden producirse por gente que no le tiene temor a nada de esta vida. Porque hay un temor más grande que todos, que es el temor de Dios. Si tú quieres vencer el temor que hoy en día acecha tu vida, la medicina, la receta absolutamente perfecta, infalible, es tener temor de Dios. Que el temor de Dios se va a comer
a los otros temores. Es como cuando Aarón tenía la vara y Dios le dijo, échala allí en Egipto, y se convirtió en una culebra, y vinieron los magos de Egipto y imitaron esa señal y sus varas se convirtieron en serpientes. Pero ¿qué pasó? Que la culebra de Aarón se comió a las otras culebras, ¿sí? El temor de Dios se va a comer el resto de los temores que tú puedas tener. Tener temor en esta vida es algo muy natural, es muy propio de nosotros porque somos personas que tenemos alma, que tenemos cuerpo. Si nos duele algo, uno dice, uy, ¿esto qué será? ¿Será grave? ¿Será leve? A la mañana siguiente uno normalmente ya se despierta sin el dolor y ya ni se acuerda. Pero por un momento quizá te vino un pensamiento, bueno, ¿y si esto es un tumor? ¿Y si esto es algo? ¿Y si me va a dar un infarto? ¿Y si me muero? ¿Y si el COVID? ¿Y si todo? Y entonces temor a la enfermedad, temor al dolor, temor a la muerte, temor a quedarse solo, temores que afectan nuestras vidas de diferente manera. Temor a las personas. Hay gente que tiene pánico de hablar y de comentar cosas con su jefe, con sus padres, con su autoridad, porque tienen temor al hombre. Es algo que les vence. Ahora, la manera de vencer cualquier temor, temor a fracasar, temor a la suegra. Le preguntaron a uno, oye, ¿qué tal te llevas con tu suegra? Dice, yo me llevo súper bien con mi suegra. Dice, mi suegra me trata como si yo fuera Dios. Dice, así, cuéntame, ¿cómo es eso? Dice, mira, ella sabe que existo, pero no me puede ver. Ríase, hombre, ríase. Ríe, que reír es sano. Bueno, cualquier temor que tú tengas, evidentemente es broma, Dios bendiga a todas las suegras. Cualquier temor que tú tengas se va a vencer teniendo temor de Dios. Teniendo temor de Dios. ¿Qué es tener temor de Dios? Es saber que Dios está arriba, que Dios todo lo puede, que Dios todo lo conoce, que conoce mi necesidad, que conoce lo que ha dicho el médico, el abogado, el banquero, el casero, el otro, el jefe, el de más allá, el juzgado. Dios conoce todo, tiene la solución para todo, tiene el remedio, la oportunidad, tiene las ganas de ayudarte, el deseo porque te ama. Dios todo lo puede hacer. Eso es tener temor de Dios. Eso es tener temor de Dios. Algunos creen que tener temor de Dios es vivir escondido de Dios. No, tener temor de Dios es muévete en libertad, sabiendo que Dios te ama, que Dios te ha dado gracia para que estés en su presencia y que Dios te va a defender en cada momento. Ahora sigue diciendo en el versículo 10, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, y esto es algo que físicamente iba a ocurrir. Iba a haber algunos de la iglesia que en ese momento crítico iban a ser apresados, iban a ser metidos en la cárcel. Esto no era nuevo para ellos. Policarpo había conocido no solo al apóstol Juan, sino a varios de los apóstoles. Y según nos cuentan los historiadores y la biografía de Policarpo, Policarpo era muy buscado por los cristianos de la zona porque él había estado en contacto con los que habían visto al Mesías, a Jesucristo. Entonces, claro, esto es como el teléfono roto. Cuanto más cerca estés de la fuente, mejor, ¿no? Porque más fidedigno es todo. Y no era nuevo para ellos. Ellos sabían que los apóstoles, muchos de ellos ya habían muerto mártires. Y que Pedro pasó por cárcel, Juan mismo pasó por cárcel, muchos pasaron por cárceles, por torturas, por quebrantos muy fuertes. Y dice, vienen días de cárcel para que seáis probados. Y si tienes la manera de subrayar tu Biblia, deberías de subrayar esta palabra, porque todos nosotros, de diferentes maneras, en diferentes intensidades, a lo largo de nuestra vida cristiana, vamos a pasar por pruebas. Ahora, esas pruebas no es lo mismo que tentaciones. Y aquí quiero detenerme un momentito. Sigue diciendo el pasaje, dice, y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, la tentación, ¿en qué se diferencia de la prueba? La tentación es instigada por el diablo
y tiene un único y principal objetivo, que es hacerte pecar. La tentación quiere destruir, menguar. Cuando tú llegas a pecar, y en esto podemos dar testimonio todos los que estamos aquí, cuando tú llegas a pecar, lo primero que se produce en ti, ¿qué es? Bueno, hay confusión, hay frustración, hay como una decepción interna con nosotros mismos, ¿verdad? Y se produce un mal testimonio que otros están viendo y quizás son afectados por ese pecado mío, ¿sí? Pero más allá de eso, si yo no me arreglo pronto con Dios, si yo no soy espabilado en volverme a Dios y decir, Señor, he metido la pata, perdóname, yo quiero seguir caminando y sigo por la gracia de Dios. Si yo no hago eso y yo me quedo lamiéndome las heridas, muy probablemente yo voy a acabar en un libertinaje o en una religiosidad. Y las dos son pésimas. Y lo más terrible, me alejaré de vivir y cumplir el propósito que Dios tenía para mi vida. Una persona que se mantiene en el pecado, una persona cristiana que se mantiene en el pecado y que no toma la decisión de salir del pecado, se aleja del propósito de Dios. Vive la vida cristiana dando tumbos de un sitio para otro y no se centra y no sabe qué quiere Dios para él y no ve fruto, ¿no? Se queda como fuera de juego. Ahora, eso es lo que quiere producir la tentación. La tentación, para que haya una tentación, tenemos que tener en cuenta que hay un aspecto interno en nosotros. Santiago el apóstol lo describe muy bien en su carta, y él dice que la concupiscencia que hay dentro de nosotros, estuvimos hablando de esto hace unas semanas, esa pasión incontrolada que está dentro de nosotros, es la que va a usar el diablo para conectarla con algo externo, el deseo interno con algo externo. El diablo es el que va a poner lo externo. Sí, la vecinita guapa, pero si la pasión en mí de adulterar yo no la tengo a raya, entonces se van a conectar las dos cosas. ¿Sí? Si a mí me gusta y tengo una pasión por beber alcohol, bueno, tranquilo que el diablo me va a pasar por delante de todos los bares abiertos y mis amigos invitándome a entrar, y ese día hay 2 por 1. Entonces se conectó la pasión interna, el detonador interno, con el activador externo, ¿sí? Y el diablo lo conecta, te lo pone en bandeja. Pero todo inicia con una pasión interna que está en nosotros. Y el objetivo de la tentación es destruirnos de alguna manera. Cuando uno peca, algo muere. Cuando uno peca, mueren deseos de Dios, muere el hambre de Dios, muere el deseo de alabar a Dios. Y por eso rápidamente tenemos que levantarnos, apropiarnos del perdón de Dios y seguir adelante, porque para Dios es como si no hubiéramos pecado. Y eso nos cuesta entenderlo. Eso nos cuesta, más que entenderlo, nos cuesta asumirlo, porque entenderlo creo que no lo podemos entender. O sea, ojalá Dios hiciera en nosotros una lobotomía, formateado el disco duro, ni yo me acuerdo de los pecados. Eso sería genial, pero no es así, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de lo que hiciste ayer? ¿Y la semana pasada? ¿Y la última vez? ¿Te acuerdas, no? Pero Dios dice, yo no me acordaré de esos pecados. Es como si no los hubieras hecho. Nos cuesta asumir eso. Sin embargo, la prueba tiene como objetivo, siempre tiene como objetivo edificarme, llevarme más alto, prosperarme, hacerme crecer, llevar más fruto, siempre, siempre, tener más sabiduría, más fuerza. Algo va a crecer cuando yo paso la prueba. En estos días estábamos viendo una serie que la recomiendo porque mira, hace rato que yo no veía una serie donde no salga ni una sola escena subida de tono en cuanto a lo sexual. Y la serie se llama 007, como James Bond, 007, Camino al Millón de Libras. Solo hay una temporada, tiene 8 episodios de 1 hora. Te los puedes ver hoy. Escucha, entonces, ¿en qué consiste la serie? Hay un tipo que es millonario,
escoge 9 parejas de Inglaterra y a cada... No puedo hacer spoiler, entonces. La semana que viene lo cuento. Bueno, el secreto de la serie, no voy a contar spoiler. De verdad, se puede ver, es una serie, bueno, para pasar un rato. Pero el punto es que de las 9 parejas que concursan, porque es un concurso, es como un reality, pero y tienen que pasar diferentes pruebas para que cada pareja pueda ganar 1.000.000 de libras. 1.000.000 de libras es como 1.200.000 euros. Bueno, y el punto es que si alguien se queda en el nivel 3, pues imagínate que en el nivel 3 son 50.000 libras, esas 50.000 se las lleva para casa. Si alguien se queda en el nivel no sé cuántos y ha ganado 300.000 libras, aunque ya el siguiente nivel no lo pase, esas 300.000 se las llevó a casa. Bueno, eso era lo que quería contar para no hacer más spoiler. La cuestión es que nadie pierde. Cuando tú vas pasando de un nivel a otro, lo que te vas embolsando ya te lo llevas a casa, aunque luego al siguiente nivel fracases y pierdas y sales del concurso. Entonces, me encantaba porque yo decía, bueno, Señor, es que así son las pruebas. De hecho, en la serie le dicen vuestra siguiente prueba, o sea, siempre es como una prueba, porque la prueba es para crecer, para que tengas más, ya sea sabiduría, ya sea amor, ya sea misericordia, que tengas más de lo de Dios y que tú puedas crecer. Y si tú lo ves, por ejemplo, en la vida de Job, Job fue probado. Ahora, ¿por qué sabemos que Job pasó una prueba y no una tentación? Porque lo que le pasó a Job fue iniciativa de Dios, no fue del diablo. Muchos creen que vino el diablo a dañarle la vida a Job, pero no. Cuando el diablo viene y se presenta delante de Dios, Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y el diablo dice, hombre, claro, pero si es que es como tu hijo favorito. Le has prosperado en ganados, le has prosperado en salud, le has prosperado en familia, tiene un montón de hijos, le va súper bien. Tú has puesto un vallado alrededor de él y nadie lo puede tocar. ¿Cómo lo voy a considerar? Y Dios le dice, puedes tocar todo menos su vida. Puedes tocar todo menos su vida. Es iniciativa de Dios. Entonces le empiezan a venir, todos sabemos la historia de Job, calamidades tras calamidades. Ahora, cuando termina el libro de Job, de las últimas palabras que nos testifica Job es, yo conocía a Dios en un aspecto o en varios aspectos, pero realmente ahora mis ojos han visto la mano de Dios sobre mi vida. Y te quiero decir algo, mira, aunque parezca muy... Hay aspectos de Dios que nunca los vas a poder conocer si tú no pasas por determinadas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo vas a saber si Dios es un Dios consolador si tú nunca pasas por una situación donde necesites un consuelo sobrenatural? Nunca lo vas a poder experimentar. O sea, y eso fue lo que experimentó Job. ¿Cómo vas a saber que Dios es un Dios sanador si nunca pasas por una enfermedad que los médicos digan esto es incurable? Y que Dios tenga la oportunidad, si Él quiere, de sanar esa enfermedad. Hay aspectos de Dios que no los vamos a conocer si Dios no nos mete por una prueba específica con ese atributo que Él nos quiere mostrar de Él. Y eso fue lo que le pasó a Job. A Job le iba bien. Job estaba prosperando en todas las cosas. Y esto es interesante también porque, mira, hay gente que solo busca a Dios si va a tener unas condiciones estables y buenas en su vida. Pero si me empieza a ir mal, no, entonces yo o cambio de Dios, o cambio de iglesia, o cambio de Biblia y me voy al Corán, qué sé yo, al libro del yoga. Algo voy a hacer, pero si me va mal, esto no es de Dios. No, perdona, eso no es verdad. Eso no es verdad. A veces Dios nos hace pasar por pruebas. Y Dios le está diciendo a la iglesia de Esmirna, vas a pasar por pruebas. Pero
¿Cómo que por prueba, Señor? ¿Cómo que por tribulación de 10 días? Si tú ya conoces mi tribulación y tú ya conoces mi pobreza y tú ya conoces a los que calumnian en contra de mí. ¿Cómo que ahora vienen cosas más fuertes? Sí, vienen cosas más fuertes, pero no es porque tú lo has hecho mal, no es porque tú has pecado, no es porque me estás desobedeciendo, no es porque, no, es porque simplemente yo quiero que en medio de toda esa tribulación tú seas fiel hasta la muerte. Tú seas fiel hasta la muerte, porque eso es lo que le está diciendo a continuación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, ahí en el final del versículo 10. Ahora, ¿cómo se presentó Jesús a esta iglesia? Yo soy el primero y el postrero, ¿sí? Primero y el último. No es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de quién está el primero en una fila y quién está el último en una fila, no. Lo que Jesús está diciendo es, yo estoy todo el tiempo, yo soy el primero y el postrero, estoy todo el tiempo. Porque cuando uno está en una prueba, lo único que quiere es que la prueba termine. De hecho, esa es una de las características de las pruebas, que normalmente la prueba va a terminar cuando yo rindo mi corazón y tomo la decisión inquebrantable, irreversible de seguir con Dios, pase lo que pase. Entonces en ese momento la prueba termina, cuando ya Dios comprueba tu fidelidad. Y Jesús se presenta, yo soy el primero y el último, para que tú sepas, para que tú, hijo de Dios, hija de Dios, que estás hoy aquí o que nos ves por internet, para que tú sepas que Dios siempre va a estar contigo, siempre. Dios está contigo en los momentos de mayor presión, pero también en los momentos donde hay victoria y las cosas están tranquilas y te está saliendo todo a las mil maravillas. Dios está contigo todo el tiempo. Dios nunca, nunca, nunca te va a abandonar. Nunca. Aun cuando todos te abandonen, como dijo el profeta, aun cuando todos te abandonen, Dios nunca te va a abandonar. Por eso le dice a la iglesia, no temas, no temas, yo soy el primero y el postrero. Vas a sufrir 10 días, tranquilo, en esos 10 días yo voy a estar contigo, como lo he estado siempre. Y antes y después estoy contigo. Yo soy tu ayudador, yo soy tu salvador, yo soy el que te defiende. Esa es nuestra seguridad. Entonces, también se presenta Jesús, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Porque les dice ahora, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo, el que estuvo muerto, te dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque yo que estuve muerto, volví a la vida y yo soy el que, si tú llegas a morir por causa del nombre de Jesucristo, yo te voy a dar la corona de vida. ¿Te das cuenta cómo Jesús se presenta con unos atributos que son los que tienen que destacar para lo que le viene a esta iglesia? El que estuvo muerto y vivió. Me parece tan fantástico el Señor, tan detallista, ¿no? Que hasta en esas cosas es como, mira, todo tranquilo, todo, como dice la canción, todo va a estar bien. Pero todo va a estar bien no significa no va a haber problemas. Todo va a estar bien no significa que no vas a enfermar, que no vas a ir a la cárcel, que no, eso no significa todo va a estar bien. Todo va a estar bien es que pase lo que pase, yo estoy contigo. Confía en mí. Y si fuere necesario, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Ahora, creo yo que Dios en su infinita sabiduría le está diciendo a la iglesia de Esmirna que tiene que tomar una decisión antes de que llegue el problema. Para que cuando llegue el problema, ellos ya estén anclados con taco químico, que no se muevan de ese lugar. Y a mí me encanta eso, porque mira, antes de salir de tu casa, ¿por qué un consejo tan sencillo de orar por las mañanas? Por la mañana temprano, antes de salir a trabajar, antes de hacer otras cosas. ¿Por qué?
porque es en la mañana, antes de que empiece a desenvolverse el día y vengan las responsabilidades, y vengan los peligros, y vengan los ataques, y vengan las decisiones difíciles con los hijos, con el trabajo, antes de que todo empiece a suceder. En tu intimidad con Dios, tú tienes que tomar decisiones. He decidido seguir a Cristo. Pase lo que pase en el día de hoy, si me toca la lotería, si me estrello el coche y se va al desguace, pase lo que pase en el día de hoy, yo hoy, ahora, antes de que venga lo que tenga que venir, yo decido seguir con Cristo. Es lo que le estaba diciendo Jesús a esta iglesia. Toma la decisión ahora que te estoy avisando. Van a venir días muy difíciles, van a llegar, tenlo por seguro, es palabra de Dios, se va a cumplir. Pero antes de que lleguen, prepárate, toma la decisión en tu corazón de permanecer fiel. Si tienes que llegar a morir, ahora, antes de que se presente la amenaza, dile a Dios: Señor, yo estoy dispuesto a morir. Yo estoy dispuesto a morir. Una vez estaba en un congreso cristiano y el líder que estaba dirigiendo el tiempo, era solo para pastores, dijo: mira, fue algo tremendo, mira, tú que eres pastor y que estás misionero en algún país y todo, si tú vas a ser un estorbo para Dios y sus planes, dile a Dios que te mate ahora mismo. Pero así, porque además el tipo era bien colérico. Y yo recuerdo que cerré mis ojos. Era un pastor muy noble, apenas llevaba un año de pastor. Y yo le dije: Señor, si yo voy a ser un estorbo, sácame de en medio, que yo no sea estorbo para nadie, que yo no sea estorbo para nadie. Si tengo que morir por causa de Cristo, estoy dispuesto a morir. Si tengo que perder posibilidades económicas como los de Esmirna por causa de Cristo, Señor, yo voy a seguir a Cristo. Señor, si tengo que soportar que otros me calumnien, Señor, yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a perdonar a los que me ofenden. Mira, hay gente que se ha ido de esta iglesia hace más de 2 años y por alguna extraña razón que solo Dios sabe, siguen diciendo que nosotros es Natalia y yo, somos los culpables de sus males. Bueno, pues yo tengo que lidiar con eso. Y cada vez que me entero de cosas y llegan comentarios así, yo digo: bueno, Señor, tengo varias opciones. Como Elías, que salga un oso y se los devore. Ay, a todos. Tengo la opción de, como Pablo: Señor, págale conforme a sus obras, que ese tal Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. Pero también tengo la opción de Jesús: Señor, yo perdono a mis enemigos. No les tomes en cuenta lo que dicen contra mí. A veces uso un híbrido, como que venga Dios y les apriete un poquito, pero para que se arrepientan. No porque yo no quiera tener, es que yo digo: Señor, si hace poco me decía alguien, es que mi jefe me grita, y yo digo: ese es el jefe que tú necesitas en este momento. Esa es la prueba que Dios te está permitiendo pasar. Ese es el jefe que tú necesitas. Acuérdate que la prueba siempre es para que tú crezcas, para que crezcas en madurez, en fruto del Espíritu, paciencia, benignidad, bondad, fe, que crezcas. No es para hacerte tropezar, es para promocionarte. Entonces, bueno, por eso dice Pedro, por eso dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque uno lo puede ver como: me ha tocado a mí, Señor, porque yo, esta vida es una... O puede ser: bueno, Señor, yo quiero pasar esta prueba, quiero pasarla lo antes posible, quiero pasarla bien, quiero dar el fruto que tú esperas en esta prueba. Tengo que perdonar a alguien, Señor, ya tomo la decisión de perdonarlo. Pero te va a seguir atacando, no me importa, tomo la decisión de perdonarlo. Pero mira, tu jefe, no, tomo la decisión de dar. ¿Qué tengo que crecer? Lo quiero hacer ahora. Son decisiones. La vida cristiana son decisiones. Y tú y yo tenemos que tomar decisiones hoy. Mira, creo que vivimos una etapa como muy tranquila.
a nivel del cristianismo en España. Vivimos una etapa tranquila. Mira, tenemos un local, el autobús nos deja en la puerta, el metro también, tenemos calorcito, aquí nadie nos molesta. De momento, de momento. ¿Qué pasará de aquí a unas semanas, meses, años? No lo sabemos. Todo se puede girar, todo se puede girar. No sabemos, pero cuando las cosas están demasiado tranquilas, el riesgo para nosotros es adormecernos, es acomodarnos, es echarnos la siestecita. ¿Sí o no? Y sabes que la última iglesia en Apocalipsis es la iglesia tibia. Es la iglesia que está acomodada. Es la iglesia que el cristiano que está tibio encaja en el mundo y encaja en la iglesia. Y eso no puede ser. Es una iglesia a la que el Señor reprende fuertemente, pero fuertemente. Defínete, pero defínete ahora, antes de que venga la persecución, antes de que venga la crisis, antes de que te echen del trabajo, antes de que venga el que te ofende y el que te aprieta y el que te critica. Ahora, antes de que venga el que te va a estafar, toma la decisión de perdonar, de amar, de compartir el evangelio. Antes de que venga el que te rechaza por ser cristiano, toma la decisión de levantar la bandera de Cristo. Es ahora. Y el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de Esmirna, mira, antes de que vengan esos 10 días, toma la decisión. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Me parece tan bueno el Señor como avisándonos, oye, toma decisiones hoy. Sé fiel, ¿qué significa? Ten fe, confía. ¿Confiar en qué? Bueno, que si el Señor fue el primero y el postrero, Él va a estar conmigo todo el tiempo. Que si llego a morir, Él me resucita, Él me levanta. Claro que sí. Y termina diciendo en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate que no es solo a la iglesia de Esmirna, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Alguno dirá, que hay 2 muertes. Sí, este gran hombre de Dios, Dwight L. Moody, dijo, el que ha nacido una vez tiene que morir 2 veces, pero el que ha nacido 2 veces solo muere una vez. El que ha nacido 2 veces, porque primero nace físicamente de su madre, pero luego nace de nuevo en el Espíritu, en el Señor, el nuevo nacimiento. Dice, el que ha nacido 2 veces, solo morirá una vez, el día que te entierran. Pero luego ya el Señor te resucita y vives eternamente y para siempre con Él. Pues seguramente algunos aquí van a tener que pasar pruebas, o quizá las están pasando ya, o quizá la pasaste y no la superaste. Quizá vino una prueba para tu vida y tuviste la oportunidad de crecer y no aprovechaste ese trampolín. Bueno, no vamos a decirle al Señor que vengan pruebas, porque no somos masoquistas, no nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor, pero si llegan a llegar pruebas, nosotros tenemos que tomar decisiones hoy, antes de que lleguen esas pruebas. Os contaba que al principio de nuestra vida cristiana, Natalia y yo sufrimos el aislamiento de nuestras familias. Sufrimos los ataques fuertes contra nuestra fe y son muy dolorosos porque es tu familia. Pero esos ataques hicieron que nuestra fe fuera muy afilada, muy purificada, para que fuera una fe muy fuerte, de manera que cuanto más nos atacaban, cuanto más nos herían y nos amenazaban con que teníamos que dejar la iglesia, que teníamos que escoger o la iglesia o la familia, literalmente. Y nosotros llegamos al punto de decir, no, mi decisión es Cristo. Mi decisión es Cristo. Estoy dispuesto
a perder mi familia por amor a Cristo. Pero como Dios es muy bueno, cuando nosotros tomamos esa decisión, y Natalia tuvo que tomar su propia decisión y yo tuve que tomar mi propia decisión. Pero Dios es tan bueno que años después nuestras familias cambiaron totalmente su enfoque y respetaron nuestra fe. Y ya no solo nuestra fe, sino también nuestro llamado a servir a tiempo completo. Pero fue como muy determinante, muy determinante. Tuvimos que tomar decisiones fuertes, fuertes. Se cuenta que este Policarpo de Esmirna, el que era el pastor de aquella iglesia hace 1900 años, su nombre Policarpo significa mucho fruto. Qué curioso, ¿verdad? Y se cuenta que con 86 años para aquella época eran muchos años, hoy también, pero hoy contamos con escáneres, con radiografías, con quirófanos, con antibióticos y con muchas cosas, pero en aquel tiempo 86 años era algo, pocos llegaban a 86 años. Pero el dato es que si con 86 años él murió martirizado, él murió quemado en una hoguera, quiere decir que el sufrimiento de la iglesia de Esmirna duró mucho tiempo. Duró mucho tiempo. Y cuentan los historiadores que cuando Policarpo fue llevado a Roma y fue presentado ante los jueces, le dijeron, mira, hay varias versiones, pero en todas coinciden lo mismo. Le querían obligar a que adorara de alguna manera al emperador de Roma. Creo que era un tal Antonio Pío o algo así. Y la adoración tenía que ser o bien dándole incienso o bien diciendo que el emperador era Dios y Jesucristo no, cosas semejantes. Y entonces él dijo, pero no, yo no quiero hacer eso. Y entonces el juez le dijo, mira, yo te veo tan anciano que yo no quiero matarte, yo no quiero condenarte. Yo quiero que tú vivas un poco más, los años que te queden. Solo tienes que negar a Cristo. Solo tienes que adorar al emperador romano. Y su respuesta fue, he servido a mi Señor durante muchos años y nunca me hizo ningún mal. Nunca Dios me hizo ningún mal. Nunca Dios me hizo daño. Nunca Dios ha hecho algo malo hacia mi vida. ¿Cómo voy a negarle y voy a adorar a otro? Y lo mataron. Lo mataron quemándolo en una hoguera. Se fiel hasta la muerte. Ahora, decía antes que hoy en día se conoce como la Esmirna infiel. Dentro del mundo musulmán se conoce esa ciudad que todavía existe como la Esmirna infiel, porque siempre hubo testimonio de cristianos en aquella ciudad. Parece ser que en el resto de las iglesias de Asia que se nombran en estas cartas, en estos mensajes, parece que no hay testimonio cristiano, pero en Esmirna sí. ¿Por qué? Porque yo creo que alguien que está dispuesto a morir por el Señor, alguien que está dispuesto a ser fiel hasta la muerte, es alguien que deja un fruto para que otras generaciones digan, merece la pena. Alguien lo hizo, se puede hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces yo quiero invitarte a que oremos.